Tengo 30 años viviendo aquí, vine con 8 años con mi familia. Tenía siempre la ilusión de jugar en Ciudad Habana, que era el equipo de fútbol de primera división de Cuba. Uno de los equipos más importantes de allá, de la primera categoría. Dime. Diablo. Uy, yo fui a todas las provincias. Soy muy agraciado, realmente. Ujú. He tenido mucha suerte y la gente me ha apoyado y como te digo, me han abierto las puertas siempre. El tema está en la profesionalidad y en la parte económica. Eso es muy importante, tiene que haber dinero. Dominicana está jugando mucho fútbol ahora. Eso A también te iba nivel a colegial y preguntar. eso. Eran 5 panes, éramos 4. Pero íbamos a buscar los 5 porque llegábamos a la libreta de papi. Claro. Ella logró que yo no me sintiera frustrado en Cuba. Yo no tengo una imagen de mala. ¿Qué es lo que con qué bola, mi gente? Bienvenidos un día más a nuestro podcast. En el día de hoy tenemos un invitado súper especial porque es paisano nuestro y él se va a presentar. Qué hola. ¿Qué bola? ¡Qué hola! Mi nombre es Enrique Angulo, me dicen Kiki Angulo aquí en República Dominicana. Ok, ¿quién es Quique? ¿O quién es Enrique? Bueno, yo soy cubano, aunque me siento dominicano por la cantidad de tiempo que tengo aquí. Tengo 30 años viviendo aquí. Vine con 8 años con mi familia y, y bueno, tal vez podemos hablar un poquito Al así respecto. ¿Y por qué tú no respecto. tienes acento? No, Porque no tengo exacto. acento de De Dominicano. nada. Tú, no O tienes, tú sea, tienes el acento mm, neutro. bueno, ¿de qué parte de Cuba tú eres? de La Habana. Se ve, por eso no perdiste el acento. Pero es que vino muy chiquito. No Igual, No, entiendo. Explica. igual. yo Explica. perdí el acento. Ajá. Ok, Yo perdí el acento adolescente, tal vez. sí. Pero yo volví a Cuba Mm, con 21, 22 años. ok. Entonces, cuando yo regresé de nuevo, ya yo vine con un acento que más o menos light, no se me ha quitado. Pero si voy a Cuba me dicen, tienes acento dominicano. Bueno, te lo Sí, siento. fíjate que yo no se me ha quitado, es cubano. Sí, Yo no te pero lo sí, siento. aquí me Sí. reconocen que soy cubano rápido. Exacto. Ujú, Cuéntanos un poco de cómo llegas, cómo te vuelves ujú. a ir. Háblanos de tu experiencia en general. Mi familia es una familia de artistas. Otra artista. Eh, Wow. sí, mi padre es escultor, es un escultor muy reconocido en Cuba. Tal vez yo te digo algunas obras y ustedes tal vez la pueden reconocer. Por ejemplo, em, la, tiene el Nicolás Guillén que está al lado de la fábrica de cerveza en La Habana. Él es un artista Sí. que en su momento fue reconocido. Y mi mamá también estudió ballet en Alemania. Mis hermanas son artistas también, pintoras. Una es pintora, la otra también pinta y dibuja y tiene su línea de zapatos, vive en Los Ángeles. Wow. Yo crecí en una familia de artistas. Ok. Y gracias a que mi padre era artista, reconocido, él en ese momento en Cuba era muy difícil salir. Y Ujú, más en esa época, en los 90 a principios, Ujú, eso es periodo especial. ujú. ujú. Pero los artistas lograron conseguir como unos permisos y salían y como que podían salir y entrar. Ok. Entonces, bueno, eso fue una movida que hizo mi familia, gracias a Dios, por lo menos yo lo agradezco mucho. Y tuvieron como la valentía de hacerlo. En esa época todavía la gente tenía como no era como ahora, que todo el mundo realmente... Ujú. Y bueno, y vinimos. Y, y nada, aquí empezó la historia mía, aquí donde, como te digo, como crecí aquí, y me siento muy agradecido con los dominicanos, creo que son especiales, creo que hay una relación con los cubanos increíble, no sé, bueno, sí creo, tal vez es por Máximo Gómez, ese tipo de conexión Sí. histórica, yo Ujú. creo, porque lo he pensado mucho, el por qué los dominicanos quieren tanto a los cubanos y nosotros también. Sí. Cuando yo en Cuba, cuando volví, decía que venía de Dominicana, la gente se reía, pero a los cubanos les da mucha risa a los dominicanos, como Ujú. Sí. hablan. Sí. Y era como siempre muy positivo, siempre es muy positivo. Entonces, nada, crecí aquí y em, no sé, que no sé si quieren... Dale, dale, Sí, dale. sí, tú Fluye, Ah, fluye. fluye. yo solo. Sí, Fluye, fluye. fluye. Exacto. Bueno, entonces te decía, con en muy temprana edad, cuando entré en el colegio, por cosas de coincidencia, me cogí en una clase de deporte fútbol y yo quedé enamorado de ese deporte. Yo nunca había jugado nunca había jugado fútbol en Cuba. En Cuba nunca había hecho ningún deporte. Y quedé totalmente, fue algo increíble con el tema del fútbol. Entonces, me compré una pelota, empecé a jugar con mi papá por las tardes y el profesor del colegio una vez me vio
Y también, coincidencias de la vida, él me dio una beca para su academia, él se llama Pascasio Mendoza, es el profesor de La Salle, actualmente todavía está ahí. Wow. Wow. Y me dio todo el apoyo, inclusive me compré un par de zapatos. Y junto con el apoyo de mis padres, entonces empecé a jugar fútbol de forma ininterrumpida todos los días. Adquirí buenas habilidades ya desde temprano. Y ya con 15, 16 años ya fui perfilando a que el fútbol fuera mi vida. Y a muy temprana edad el mismo profesor me empezó a enseñar a dar clases. Con 15 años yo estaba ya trabajando con él en la academia y seguía entrenando en mi categoría después. Es decir que yo tengo 38 horas, yo tengo ya 23 años trabajando con fútbol. Wow. Y bueno, lo que sí hice que fue como, wow, tú volviste. Eso es muy raro. Sí. Sí, de eso te iba a preguntar ahora. Y esa es como, pero es una parte importante de mi vida, yo creo. Yo entiendo, yo pienso que sí. Y creo que fue una muy buena decisión lo que Ujú. yo hice. Y te voy a explicar por qué. Yo estaba en una situación donde yo trabajaba, yo daba clases y jugaba. Yo seguía jugando y entrenando, y entrenaba solo, entrenaba mucho. Yo jugaba primera división aquí, en el equipo de Barcelona, que todavía está activo. Y, y me iba muy bien, pero yo sentía que, bueno, ya se me van a ir en estos años ya la etapa de fútbol profesional. Ujú. Y yo intenté ir a Estados Unidos y otros tipos de cosas que no me salió bien por el mismo tema de ser cubano. Ujú. Y realmente tenía siempre la ilusión de jugar en Ciudad Habana, que era el equipo de fútbol de primera división de Cuba. Uno de los equipos más importantes de allá, de la primera Wow. categoría. Y yo me tiré en esa aventura de ir para allá a eso. Sin realmente haber hecho ningún contacto ni nada. Tú fuiste Fue así, a lo loco. a Yo, pelo, yo sí. fui a eso, a ver lo Buena, que, yo vengo de República Dominicana, soy cubano, llevo no sé cuántos años fuera de aquí y vengo a jugar con ustedes. así tal cual. Yo renuncié de aquí Pero tú renuncias. yo trabajaba en el Colegio Dominicano La Salle. Tenía 5 años trabajando ahí. Yo renuncié de ahí. Inclusive los mismos alumnos en aquella época me apoyaron. Dale, que tú tienes el talento, tú estás aquí dando clases. Y entonces me llené de valor y nada, renuncié y cogí para allá. Y entonces allá lo que hice fue llegando, tratar de hacer algún contacto con alguien. Y entonces alguien era amigo de otra persona, de una persona que se llama Francisco Fariña, que es una persona muy reconocida allá, que tiene como ese respeto. Y ese tipo me dijo, tú juegas, pero dime si tú juegas, yo no te voy a llevar para allá si tú no juegas. No, profe, yo juego. Entonces él dijo, bueno, pues nos vemos entonces el miércoles en la mañana en la ciudad deportiva. Y ya yo fui para allá. Y él me presentó con el entrenador y me dijo, mira, él juega en Dominicana, él dice que juega primera división en Dominicana. Hazle la prueba y yo no sé si yo nunca lo he visto jugando. Pues digo, bueno, cámbiate ahí, vamos a ver. Tú sabes cómo Sí, son los profes. vamos a ver, vamos a ver. Dale, está Ay, bien. Dios mío. Dale, para hacerle favor a Fariña. Sí. Y me fue súper bien ese día. No me No, imagino, si jugaba primera división aquí, claro, tú Me eras fue allá su- grande en Cuba. No, pero allá el nivel Era bueno. realmente, en ese momento, estamos hablando del año 2009, en ese momento yo cogí una generación que estaba en Ciudad Habana, que no se habían ido todavía, porque ellos Y, después y, se cre- fueron. y creo que fue cuando empezó a despuntar el fútbol en Cuba, porque en Claro, Cuba Ajá, siempre fue béisbol. claro, exacto, claro. En exacto. esa época más o menos fue que empezó a Sí, despuntar y el había fútbol. yo cogí una época de jugadores de primer nivel. Después la Ujú, mayoría se Pues, fueron. qué Pero rápido. en esa época todavía no se estaban yendo tanto, se quedaban, cuando viajaban con la selección se Ujú. quedaban. sí, exacto. Pero no había, todavía los mejores jugadores estaban en Cuba. Hoy en día la selección de Cuba, yo creo, vi la alineación la vi el otro día que están jugando ahora la Copa de Naciones y no había ninguna persona, no había ningún jugador de Cuba, o sea, de jugando en Cuba, estaban todos jugando fuera. Wow. Ok. Pero bueno, en esa época eran todos de Cuba. Todos jugaban en las 16 provincias, tenían cada equipo cada provincia tenía su equipo. Ujú. Entonces jugué una temporada allá que fue una experiencia inolvidable por mil cuentos que te puedo hacer. Eh, pero sí me ayudó mucho porque me hizo crecer mucho, me hizo fortalecerme. Aprendí de los jugadores mucho, aprendí de fútbol. Yo aprendí muchísimo. Y,
y viví experiencias que son increíbles. En los equipos en Cuba, en la primera categoría de los deportes, tú sabes que hacen giras Ujú. internas, porque el país es grande comparado con Dominicana. Ujú. Entonces, cuando tú vas a jugar, por ejemplo, contra Guantánamo, tú estás en La Habana, son como 20 horas de viaje en bus. En Exactamente. Guagua son, ay coño, se me olvidó. Son como Sí, sí. 16, 18 por ahí. Ujú. Pega las Y 20. si se te rompe algo No, en si el- se Ve- rompe la 20, guagua ya son tú sabes 27. qué fue lo que sucedió. Son 24 27. horas al día. Entonces, lo que hacen los comisionados es que te ponen, ok, vas para Guantánamo, entonces después de Guantánamo, vas y juegas en Santiago, entonces después de Santiago juegas en Las Tunas, después de Las Tunas juegas en Granma, y entonces te metes 5 o 6 partidos, y es lo que le llaman la gira. Ok. Pero ya Espérate, tú sabes. rápido, Pero juegas con... rápido, Exacto, espérate. sí. Él se sabe los de las provincias y yo no. Estás mal, muy mal. Bueno, eso es una de las cosas que que te digo. aprendió, ¿ves? Y lleva cuántos años aquí, debería Por ser eso, pena. y yo que fui a Guantánamo, porque fui a Santiago, No, y que que estuviste la mayoría de edad allí. Dime. diablo. Uy, Déjame- yo fui a todas las provincias. Qué rico. Eso es Ese una, fue- eso es Ay, una, qué para mí Ese es fue, algo- ese fue mi tengo. sueño en Cuba y me faltaron Qué unas envidia te cuantas. tengo ahora Hubo, mismo. hubo provincias que me impactaron mucho la pobreza. Por ejemplo, en Granma. Yo quedé, que inclusive me bajó el ánimo y todo. Yo no tenía ganas de jugar. No, y aparte que tú Granma me vienes, impactó. tú fuiste de República Dominicana para allá. Eso es Ah, eso es lo importante otro. decirlo. Exacto. Yo realmente era un dominicano jugando ahí. Exacto. En el sentido de mi Exacto. experiencia. Ujú. Exacto. Que sí, era cubano, evidentemente. Pero mi experiencia de vida Era dominicano. Sí. era dominicano. Todos esos jugadores, tú sabes, que pasan por un proceso que es de EIDE, que es la Escuela de Iniciación Sí, Deportiva. exacto. No sé si ustedes tal vez estuvieron becados en algo. No, pero yo sí sé que de Las Vegas esa es la peor. Porque me lo han dicho. Bueno, Pero yo tuve un amigo en la UCI que estudió ahí. Él era de remo. exactamente. Y tú sabes, bueno, y tú sabes que las becas en Cuba, tú sabes cómo se viven las becas. No necesariamente de que se viva mal o difícil. Ujú. Espérate un momentico. Una escuela donde las personas viven interno, porque aquí una beca es Exacto. cuando te pagan Es verdad. la verdad, clase. Es sí, importante sí, Una sí, beca sí, en Cuba verdad. es las escuelas donde los alumnos viven dentro de la escuela. Continúa. Y Exacto. para que la gente sepa que aquí sería impensado tal vez, en la CEIDE, no sé, en otro tipo de becas, en la CEIDE, desde los 9 se Sí, pasan de lunes a viernes viviendo ahí. Los Sí. viernes van a la casa, vuelven el lunes. así Exacto. vivía yo en la UCI. Ajá. Yo Exacto. iba yo estaba de lunes a viernes en la escuela, Y salía el viernes por la tarde y el lunes domingo en la ya- mañana viraba para la Ok. escuela. Entonces imagínate el nivel yo creo que las personas que hacen eso cogen una responsabilidad muy temprano, porque Ujú. ellos se están valiendo por sí solos Ujú. todo ese tiempo. De verdad. Pero bueno, esas personas estaban juntos desde la CEIDE, pasaron a ESPA, que son las que son un poquito más grandes, y después de la ESPA, ya entonces lo que hacen es que los que van a la primera categoría, van a la primera categoría, y los que no, chao, Chao y cuidado. o hacen otra cosa. Pero bueno, ese grupo de personas prácticamente habían vivido juntos desde que eran niños, algunos. Y entonces esa comunión con ellos y historias que yo viví con ellos, que fue muy bueno. Los primeros que me aceptaron, porque tú sabes que en ese tipo de ambiente, Mm. y yo viniendo de afuera, podía ser como, este vino de Sí, aquí como... que, Sí, exacto. que pudo haber Es que este es pasado. cubano, este virus aquí Ay, que... tú Sí, sí, tienes, usted es cubano, sí. No, pero pónganse ustedes en Sí, ese, claro, ¿sí claro, o no? claro, Sí, claro, sí, claro. sí, Sí o no. Pero realmente no fue así. Realmente ellos, claro, que me lo dijo un profe que está aquí, que se llama Ariel Díaz, que también es cubano, y me dijo, no, lo que pasa es que tú, desde que tú llegaste, tú demostraste que tú te estabas esforzando mucho, y ellos respetaron eso. Si hubieras Ok. venido a hacerte el que tú vienes de afuera, que si tú juegas, ahí Claro, ahí te sí. ponen el pie y de ahí no sale. Ujú. Pero bueno, no, realmente sí me trataron muy bien. Es que también fueron otros tiempos. Mira, hubo una historia con los cubanos impactante para mí, que no lo olvido. Nosotros íbamos a la Isla de la Juventud. Qué chulo. Nunca pude ir tampoco. Qué Y yo dolor. emocionadísimo, fue mi primer viaje, era mi primera convocatoria Y a la isla. a la Qué isla. casualidad. Entonces tú vas a... No se me olvidó el nombre ahora de... Ah, A Batabanó. Ujú. Y había marea, estaba lloviendo. Entonces el catamarán Ajá. se demoró para salir. Y estuvimos ahí desde las 6 de la mañana como hasta las 5. ¿Qué pasa? Wow. ¿De la tarde? Estuvimos sí. Wow. ¿Qué pasa? Estuvimos en el almuerzo. Nosotros no habíamos preparado, el equipo no había llevado comida ni nada de eso. Y la gente tampoco que tiene dinero. Pues un jugador, compró un sándwich como en una cafetería que había. Costaba $1, un cook en aquel momento.
un CUC. Un sauce, ok. Wow, sí. $1. Compró un sándwich y él le dio una mordida A cada uno. y la pasó para de al lado. Y de al lado. Cuando llega a mí, yo soy dominicano, acuérdate. Yo La digo, no, mordida es de 2. no, tranquilo, yo no quiero. Y todo el mundo me miró mal. Todo el mundo, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Con Es guapería? todo el mundo una mordida. Claro. Y yo le di la Son un mordida. equipo. Claro. Y de esa tengo varias de cosas impactantes que se dan en Cuba, por lo menos en ese momento, porque yo sé Ujú. que han cambiado muchas cosas A ver cómo para escondido, pero bueno. del sentimiento de la gente. Ya como está tan deteriorado, ya ni eso hay. Sí, Claro. exacto. Pero bueno, por lo menos el sentimiento de ese de equipo en el fútbol, yo lo viví muy, muy positivo. ¿Cuánto tiempo duraste en Cuba? Yo duré un año Ay, poquito, y pensaba que habías pico. estado más. Yo duré un año y pico. ¿Te parece poco? ¿Y regresaste para No, me acá? parecieron 10 años. ¿Te parece poco? 10. No, pensé que había estado más por el tema de que Es el estaba Pero es año que más largo compitiendo. que yo he vivido. en ese- un año en Cuba. Yo sé que representa Son 5 años. 20 sí, años sí, yo Elisa, fuera. en sé, yo esa sé. época no había ni teléfono, ¿Verdad que ni en 2009? Ok, celulares, sí, ni sí, es verdad. internet, nada de eso. Bueno, había intranet para los correos. Yo mandaba correo en Sí. casa de una amiga, iba Ujú. 10 cuadras caminando para mandar un correo aquí a alguien ¿Tú querías jugar fútbol? ¿Y en qué parte de La Habana? en el Vedado. Ah, zona Oh, pero bueno, zona popi. Sí, eso, popi. así decía, así me decía todo el mundo. Sí, Cuando yo me viajaba a las imagino. provincias me decían, hey, este blanquito, este es del Vedado. Y yo, sí, Millonario. sí, el Vedado. Sí. Pero vivías allí con parte de tu familia. ¿Había alguien? Con mis padres, porque en ese momento mis padres volvieron conmigo. Ay, qué bueno. Y bueno, mi papá tiene residencia, mi mamá dejó vencer los papeles. Y ahora para traerla siempre ¿Tu es mamá ¿Cómo súper está allá? está ¿Tu difícil, allá? mamá está allá? que es un tema en desarrollo, que Qué Traerla difícil. para acá. queremos ver Bueno, cómo la podemos nos traer. recuerda a nosotros que también tenemos la familia allá, Ese pero es tú un llevas tema en mucho más desarrollo. tiempo. Sí. Y lo peor es que estuvo aquí y que pudo haber mantenido, pero Claro. nada, se les vencieron. Entonces ahora es ese proceso. Pero tu pero- papá sí está aquí. Mi papá va y viene, Va y está allá viene. Ah, con ella ¿verdad? Sí tiene ahora. esa posibilidad. Sí, Ujú. pero bueno, ellos estuvieron aquí hace unos meses porque tengo una bebé de 10 meses y ellos Oh, estuvieron qué en los primeros meses bien. con nosotros, Qué conmigo y mi Qué esposa. bueno. lindo. Conocieron a la nieta. Claro, claro. Qué bueno. Entonces, stalkeándote en tu perfil de Instagram, dice que tú perteneces a la UEFA A de España, a la yo no sé nada de fútbol, a Ok. la FA nivel 2 de UK y eres formador de formadores FIFA aquí en República Dominicana. Pero Desglósame todo eso. unos cargos. Vamos, Exacto, eso. Suena cargo importante. no, vamos por orden. Eso son certificaciones de estudio. Ok. En el Estu- dom- estu- en, ¿eh? Estudiaste en España, en el Reino Unido y aquí. Te explico. En mi esposa le dieron una beca para estudiar en Inglaterra en el 2013. Ya yo era entrenador de fútbol y dirigí una academia y todo. Y gracias a que ella estaba allá, entonces hicimos como un plan de que yo fuera y estudiara también. Entonces nos pusimos a buscar y yo hice las certificaciones de la FA, Ujú. es la Asociación de Fútbol de Inglaterra, que es la primera del mundo. Ok. Tiene como 170 años de fundada y tiene unos programas educativos de primer nivel. ¿Ellos Y, fútbol o soccer? ¿eh? ¿Ellos fútbol o soccer? Fútbol. Fútbol. Fútbol, sí. Soccer, ya Sí. tú sabes. Exacto. Entonces yo fui 3 años, en el año 2014, en el año 2015 y en el año 2017. Y hice 2 niveles de licencias de fútbol, que creo que soy el único que lo tiene aquí en el país, esas licencias, por lo difícil que es ir Cosa para allá. gorda. Por lo difícil que es. Ujú. Claro, Es mira. muy complicado que alguien haga eso. Claro. Hice también otros 2 diplomados allá. Y entonces después el siguiente nivel, que era el UEFA B, es lo que iba. Ujú. En Inglaterra se me hacía muy complicado hacerlo porque ellos ya el UEFA B no se lo dan a extranjeros. Ese dan muy pocos cupos a Ok. extranjeros. Porque ya es mucho más limitado la Ujú. selección. Ujú. La aplicación es mucho más complicada. Entonces esa yo la hice con el Ministerio de España. Y entonces esas titulaciones yo hice 2, que fue primero UEFA B, la calificación de UEFA B y después la calificación de UEFA A, que son las que yo tengo, las más altas que tengo. Ok.
Y el de formador de formadores es la CONCACAF, tiene un programa donde ellos educan a los entrenadores. Entonces ellos igual en cada país hacen talleres y hacen formaciones para los entrenadores que van a formar otros entrenadores. Ah, ok, Pero formador de Entonces, cosa formadores. gorda, Sí, tiene los años aquí, exacto. tú bien tienes- trabajados. ahí no, hay recuérdate títulos. que haciendo eso no he hecho más nada. Nada Pero más te eso. parece poco. ¿Pero te parece poco? O sea, no he hecho otra cosa. Yo no he trabajado en otra cosa que no sea Pero te eso. parece Pero, poco. o sea, si es tu pasión, deberías estar feliz. Porque Exacto. Ah, no, ojalá yo claro, claro. pudiera Sí, claro. especializarme, sacar diplomados y todo lo que a mí me gusta. Yo, Eso es una yo sí bendición. soy muy agraciado, realmente. Ujú. He tenido mucha suerte y la gente me ha apoyado y como te digo, me han abierto las puertas siempre. El formador de formadores, yo no lo pudiera hacer sin el apoyo de la Federación Dominicana. La Federación Dominicana me dio el chance de ir a esa formación y después de darme responsabilidades en la escuela de entrenadores. O sea que Wow. eso es, siempre, como te digo, siempre me han apoyado. Entonces, actualmente entrenas a otros entrenadores. O Eso, en general. no, yo tengo una academia que se llama Garrincha FC, Ok. que es una academia que tiene aquí en Santo Domingo 4 establecimientos y en Casa de Campo 1, en La Romana. Son 5 en total. Es una academia grande. Tiene alrededor de más de 800 jugadores en total. Wow. Entonces, mi día a día realmente es atendiendo las responsabilidades de la academia, Ujú, porque es un flujo muy alto de alumnos. ujú, Funcionan simultáneamente todas las academias, hay algunas que son bastante grandes, ujú. pero bueno, la más pequeña tiene 150 niños Borea. y Una escuela, eso es una escuela en Cuba. Sí, sí, son son más de muchos. 20 entrenadores. Hacemos un programa específico. Tenemos diferentes tipos de competencias que compiten todos los 800. Entonces ya tú sabes, eso es un flujo de trabajo el día entero en Pero eso. tú tienes una responsabilidad del tamaño de la Plaza de la Bandera. Sí, porque son niños. Son niños. O hay diferentes edades. Desde 3 años hasta 18. Wow, Son niños. chiquiticos. Desde 3 Sí. años. Pero Sí. yo no sé si es peor lidiar con niños o con adolescentes. Y en esa edad somos muy buenos. En esa de 3 años, y eso. Sí, son Ahí tenemos bastante. como 200 o más. De Tal Y vez. 3 son, años juegan y fútbol. son todos Juegan. dominicanos. Sí. O también pueden haber extranjeros. Sí, claro. Son casi todos dominicanos. Hay algunos extranjeros porque aquí hay comunidades, por ejemplo, Sí, colombianos, Ujú. venezolanos, exacto. eh, argentinos. Ujú. Hay tal vez algún europeo te pueda aparecer. Pero bueno, generalmente son colombianos, hay bastante, venezolanos hay. eh, pero bueno, dominicanos evidentemente, Dominicanos porque la mayoría. en Ujú. Dominicana se está jugando mucho fútbol ahora. Eso A también te iba nivel a colegial y preguntar. eso, se está Sí, jugando eso te iba bastante. a preguntar porque eso se ha hecho eco del fútbol más ahora. Porque incluso cuando me dijiste que te fuiste para Cuba, no sé si una de las razones por la que te fuiste fue por eso, porque aquí no se jugaba tanto, el béisbol quizás estaba un poco más Totalmente, pronunciado y por eso fuiste a Cuba, porque en ese totalmente. momento en Cuba era el boom. Por Claro, eso, esa fue una de las razones por las que te claro, fuiste. Ok, claro, ya. buscando algo más. Hoy en día no sería así. Hoy en día realmente Dominicana está mejor que Está Cuba mejor, en fútbol. Sí, exacto. mucho mejor. Ujú. En los Y dos, tiene en el liga béisbol y en el profesional. fútbol. Sí, claro, y tiene liga profesional. En Cuba Sí. quedan pocas cosas funcionando Ujú. bien. Total. Así es. Y inclusive te digo, en Cuba, por ejemplo, a mí me gustaba ir a Cuba de vacaciones. Yo lo disfrutaba para ver a mi familia, a mis primos, Ujú. mis tíos. La última vez que yo fui en diciembre del 2019. Ay, fuiste ahí pegadito a la Pegadito pandemia. a la pandemia. Sí. Pegadito a la pandemia. De hecho, yo de 2019 a 2020 porque me fui después, creo que me fui el 2 o el 3 de enero. Y yo fui porque mi abuela estaba enferma y estaba interna en el Calixto García Ujú. y yo quedé traumatizado. No, si vas ahora, viras No, y peor. si vas ahora, Traumatizado. viras Si Mi peores. vas ahora, esposa y viras yo peor. quedamos traumatizados con eso. Te digo, no es una palabra que estoy usando a la ligera. Y no más nunca he tenido ganas de ir. Y eso estamos hablando de que yo creo que debe estar peor ahora. Ujú. A Ujú. nivel de pasarla bien, porque mal siempre ha estado. Pero mucho que poco, yo entiendo que antes uno iba y la pasaba bien, como que Ujú. la gente salía por la noche, qué sé yo. Bueno, esa vez que fui, no lo disfruté y quedé de verdad, no quedé como, wow, yo realmente no quisiera volver más. No, Que es algo difícil de decir, Claro. ¿verdad? claro. Porque Pero es el país de Es uno. duro porque nosotros es tu nos casa. entendemos, exacto, Es nosotros duro, pero entendemos. porque es tu casa, pero Sí, yo de hecho no quisiera sentir eso. Yo quisiera
Tener las ganas de seguir yendo. tener las ganas de seguir yendo. Ujú. Y, o llenarme de valor para ir. No, Porque tengo créeme, familia ya. que Claro. ahora necesitas el doble o el triple de valor porque la pandemia Acabó. acabó. Ujú. Eso fue un antes y un después en Cuba Mi madre. y eso acabó. Yo te estaba Con diciendo, qué todo. bueno que regresaste en enero porque en marzo justamente del 2020 cerraron ¿Tú te todo. imaginas? Me hubiera quedado te ahí. ibas a What? quedar trancado ahí hasta marzo. ¿Te Creo que fue como imaginas? hasta junio. Mira, yo no había En pensado marzo, en yo eso. sí sé que en marzo ya Pero fue. fueron una pila de meses ahí hasta que Exacto. volvieron a abrir el país que después lo volvieron a cerrar. En el 2021, Va- creo, ¿no? A Ajá. finales del un 2020 año. fue que abrieron más menito ahí. Ajá. Mira, ¿tú te Ujú. imaginas que.? No, no. Y yo no había pensado eso. Y ahora me acordé y dije, en marzo cerraron y ellos se fueron en Mira, tú enero. diciendo eso y me da una cosita en el corazón. Escalofrío. Chacha, si se tiene que quedar en pandemia en Cuba, Y con tu esposa, que es Que es dominicana. dominicana. le da una cosa. No, y no, sí, porque uno, como quiera, sabe a dónde va. Mi Sí. esposa, Hablando de tu esposa, ¿cuándo la conociste? estudiamos juntos en el colegio. Ah, Wow. Sí, entonces llevan años. claro. Bueno, tenemos juntos desde el 2013. Ujú. 12 años juntos, de casados 5. Pero sí, nos conocíamos, estudiamos juntos en el colegio y trabajamos juntos después porque trabajamos también en el colegio los dos. Entonces, cuando yo volví de Cuba, nos juntamos. Anda. O sea que Ella se literalmente, juntó con la versión cubana a mí. Sí. Esa fue la que le gustó, la Sí, esa dominicana no fue le gustó. no. literalmente tu vida gira en torno al fútbol. O Sí, sea, por donde quiera que lo mires, qué chulo eso. Ujú. O sea, hacer lo que te apasiona, cobrar dinero por lo que te apasiona Exacto. Y especializarte y especializarte y seguir poder estudiando. superarte. Exacto. Qué heavy, sí. qué Y, chulo. en mi núcleo, el único que está fuera Del arte. del arte soy yo. Eres tú. Sí. Eres la oveja Yo también. futbolera de la familia. Cuando dijiste que toda tu familia, yo dije, oh, él es el. La oveja Sí, futbolera de la familia. Sí. claro. Wow. Pero sí, igual tengo mi vena artística, por lo menos en la sensibilidad de disfrutar el arte. Ujú. Por estar tan temprano metido en eso también. Claro. Okay. Pero bueno, no, mis hermanas estudiaron eso. Mi hermana estudió en Chabón, tú decías, Sí. Mira. y mi hermana Isadora, que vive en Los Ángeles. Bueno, mira, para decirte, mi hermana Isadora, ¿Esos fueron los que zapatos que tú pusiste en la historia hace un rato? sí, ella tiene su línea de zapatos. Mi hermana Isadora, debe ser, para que tú veas el talento de mi hermana. Mi hermana Isadora fue a Estados Unidos con una visa de trabajo que se llama Visa de Talento Extraordinario. 3 Mm. años, ella sacó su visa desde Cuba. Desde Cuba una visa para Estados Ella Unidos. fue legal con Guau. visa de trabajo. Y la visa de Talento Extraordinario que se la dan generalmente a A genios, una, exacto, sí. a deportistas a veces, a Ujú. gente que va para la Grandes Sí, eso es Ligas. excepcional, ya eso Esas son es cosas raro, que, sí. vaya, escogido Exacto. Y ella hizo todo su portafolio porque ella estudió allá en Elisa. ¿En el ISDI? ¿En dónde? no, en la que está como fuera de la ciudad, no me acuerdo el nombre ahora. Creo que se llama, que es la de cine. Es la de Mayabeque. La de San Antonio de los Baños. Esa, La de San Antonio de los Baños. La esa. escuela de San Antonio de los Claro, Baños. porque ella hizo escenografía, Sí. todo ese tipo de cosas, porque ella aquí se graduó de diseño de modas Ok. en la UAS. Entonces, en ¿En la Cuba, UAS? sí. Oh, pero tu hermana también ha pasado por... Entonces, mi hermana, pero bueno, ella fue, ella se casó, se enamoró de un muchacho, se quedó allá y entonces estudió, tuvo su hijo y después entonces ya después, bueno, estaba separada y fue a Estados Unidos, en Estados Unidos está casada con un americano. Wow. Pero te digo, para que tú veas lo que tú decías es como el nivel de los artistas de Que mi maneja tu familia, familia. que sí, que no es poca cosa. Sí, no son, No es poca No es, cosa. no es poca mierda. No, de Ahora verdad yo que te no. quiero hacer una pregunta un Wow. poco random, que quizás ni te acuerdes porque ha pasado mucho tiempo, pero cuando tú viniste con tus padres con 8 años, ¿qué fue lo que más te sorprendió de República Dominicana? Que tú recuerdes, más o menos. Ay, que se Ay, acaban Bueno, los no se huevos. mata. No me lo que mato. más va a sonar cliché, pero a mí me sorprendió, yo salí del aeropuerto, la persona que nos fue a buscar, un amigo de mi papá, nos iba a llevar a un lugar donde íbamos a quedarnos, y el tipo dijo, bueno, vamos a hacer una compra, como dicen aquí, ¿no? Ajá. Vamos a hacer una compra Sí. para que tengan algo en la casa. Yo les brindo. Y fuimos a un supermercado, y cuando yo fui al supermercado, y yo vi todas estas cosas,
Y el tipo iba por los pasillos y iba entrando cosas, taca, 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 taca. Y después cuando van a pagar, el tipo saca una tarjeta de plástico. Ay, la tarjeta, ¿verdad? Porque era en los años 90. Y le digo yo, una tarjeta de crédito. Sí. Y le digo yo a papi, ¿Eso tengo que qué? conseguir una tarjetica de esa. Yo dije, bueno, el que tenga eso, compra lo que le da la gana. Dije, eso fue cosas que uno no había visto yo nunca en una tarjeta de crédito, ni... Es que de Es hecho que eso todavía no fue, existen, exacto. todavía no existen las tarjetas de crédito. Fue una... No, en Cuba no. Pero digo que él estaba en el periodo especial. Y ahora estamos en el segundo periodo Exacto. especial. O sea, a ti te tocó ese y a nosotros nos tocó el segundo. Exacto, llegar aquí Y mira, sorprendiendo y con... en Cuba, mi papá como viajaba y eso, estaba mi mamá, se echaba a mis dos hermanas y a mí sola. Estuvimos con ella varios años. O sea que mi mamá es una héroe, una heroína. De alguna manera, ella logró que yo no me sintiera frustrado en Cuba. Yo no tengo una imagen Mala. pero es increíble porque si tú me dices, bueno, pero entonces tú tenías de todo, y te No. digo, no, realmente no. Y Mm, pasábamos hambre tal vez. mm, Pero yo no tengo eso registrado de esa manera. Yo tengo Claro. registrado que yo la pasaba Que como bien, niño, Es uno que, como exacto, niño no ve el eso. niño no puede percibir la El que mi niño realidad. mamá no ve estaba la, ahí, que estaba siempre de buen Eso es humor, gracias que me también a, quería. tu el niño madre. no ve la Exacto. precariedad, el niño lo que No. ve es que es un niño. Los Y yo padres creo son que los los que padres los es padres son los que lo importante. sienten, Claro. sí. Y Sí, ellos también son los que te ayudan y hacen que tú claro, no puedas ver nada de eso. Claro, claro. porque al final, si a lo mejor ella no comía, pero tu plato de comida no faltaba. Ujú. Exacto. Y de tus hermanos tampoco. Y en el momento yo no lo calculaba, pero ahora yo digo, por ejemplo, mi papá cuando estaba afuera, el pan que toca diario, el pan de la bodega, o sea que es no sé Uno la por gente persona. sepa, Uno por es persona. uno por Uno por persona persona. diario. Ujú. Entonces eran 5 panes, éramos 4, pero íbamos a buscar los 5 porque llevábamos la dieta de papi. Claro. Y ese pan nosotros nos lo turnábamos uno a la semana. Ah, ok. Una semana a ti, una semana a tu No, hermana. Sí. uno No, diario. uno Ah, diario. uno día. Se lo Ok, Tú iban ya. lunes, rotando. yo martes. Ya entendí. Y Ajá. tú hacías lo que tú quisieras con tu pan. Lo podías comer en el momento, Sí. tremenda hambre, o lo querías dejar para la mañana, para la merienda, para el colegio. Tu pan con aceite para la merienda, para el colegio, para la escuela. Entonces, si yo cuento eso, con dominicano sería impensado eso de que si Pan un Exacto. con pan, que a- si no un y pan. con aceite. Y Pan, por con Dios. Y con Pan aceite. con aceite. ¿Pero qué aceite? ¿Aceite de oliva? No, No, no. Aceite de Ojalá. girasol. Pero no, que no. tu mamá que bien administraba la casa, o sea, de llegar al punto ese de organizar el pan cada día. No, yo no. Cuando Qué no hay, bueno. cuando no hay que hacer magia. Sí, claro, exacto. Sí, de Eso es lo verdad que la gente no entiende. que mis padres realmente fueron especiales con nosotros. Por todo, inclusive venir aquí desde cero también. Aquí pasamos trabajo también. De verdad, aquí fue difícil. Imagínate esa época no estaba fácil esto aquí. Cuéntanos un poco de eso, de Sí. cuando llegaste. Imagínate, mis padres son artistas y tú sabes que República Dominicana no tiene una cultura en cuanto al arte muy grande. Ujú. Ujú. Ese no es el fuerte de aquí. No, y en Puede los estar 90 creciendo, me pero eso no es el imagino. fuerte de aquí. Ujú. Ahora con redes sociales y eso, como que tal vez Sí, se ha se admira desarrollado un más. poquito más este tipo de cosas como las que ustedes Sí, hacen. sí. Pero artes plásticas, eso no, imagen en aquella época. Eso es cosa Poppy. Ujú. Sí, no, eso es para ricos, para ricos. Exacto, Para para rico. riquito, En para ese los Pero en tiempo. riquitos. esa época aquí no había una economía muy fuerte en esa época. Esa es la época de Balaguer. Ok. Ok. Yo no sé si Entonces tú has ustedes, vivido 40.000 gobiernos aquí. claro, ustedes Dios mío, aquí, 30 años. Yo todavía estoy procesando eso. claro, de la historia, el primer dominicano cubano que vino aquí soy yo. Sí, no, definitivamente. Así mismo yo creo que eres la persona que más tiempo lleva Ese va a aquí. ser el título. 30 años en República Dominicana. Exacto. Wow. Esa época es la época de Balaguer. Balaguer es aquí, tú sabes, el viejito. ¿Ustedes no lo han Sí, visto? Sí. Él era el presidente ciego y no caminaba. Ujú. pero tenía tremenda visión. Tenía Exacto. Sí, ¿Cómo era? Tenía una gran visión, algo de eso, algo de Sí. eso era. Pero entonces, y el país no está. El país empezó a echar para adelante en los 2000, que empezó como a modernizarse Ujú. y a una economía y venían inversiones Y que empezaron a llegar las franquicias americanas, creo también en esa empezaron a época. llegar también la zona franca, empezaron a funcionar bien, el turismo empezó aquí Levantar. echando humo, claro. Entonces eso hizo que el país, pum, levantara y realmente se vive hoy en día muy diferente a aquella Ok. época. Pero entonces esa época fue la que llegamos nosotros. Ujú. Fue la que les tocó. Exacto. Me Y mi papá es imagino lo cultura, duro. mi papá es haciendo escultura. Eso es, ya tú sabes, fue difícil. Pero ellos realmente, de verdad que los admiro mucho por eso, porque
hicieron realmente todo lo que pudieron para que nosotros pudiéramos salir, pudiéramos estudiar, y cada uno echó para adelante de como pudo. Y mira, Exacto. y mira lo que son. Exacto, eso iba a decir, porque los tres son Porque estudiantes. los tres no son cositas bajitas. O sea, los No, tres son gente dura en sus sí, campos. Ujú. sí, no, a papi le dije una vez, le dije que, porque él tal vez estaba pensando como si había sido un error venir para acá o no, por el tema de, yo le dije, no, papi, realmente yo te agradezco mucho que tú hayas venido, que tú hayas venido aquí, porque si tú no hubieras venido, yo no tuviera la oportunidad de tener mi familia aquí, Claro. tengo mi Exacto, negocio, exacto. estamos todos muy bien, Ujú. entonces realmente eso no tiene precio, al final, Claro, eso es más que una herencia, si tú eres cubano, que tú logren sacar de ahí, salir de ahí. Ujú. claro, Sí, ustedes eso es la mejor herencia. echaron para adelante, pero por mucho. O sea, él lo que les dio fue literalmente, les dio un Un pie, empujoncito. exacto, un empujón. Y ustedes se comieron el mundo. Ujú. Claro. Porque literalmente los tres, bueno, literalmente no, porque literalmente no se comieron el mundo. Pero Sí, como diría Chocolate, se lo chuparon. exacto. Así que O conociste sea, wow, España. o sea, Y, wow. y una pregunta para ustedes, ustedes cuando estaban en Cuba, ¿qué tipo de contenido ustedes hacían? Ay, ahora somos los entrevistados. ¿Eh? Cambiamos el A ver, rol. No, 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 mentira. no, pregunto, te pregunto, porque yo sé que en Cuba hoy en día hay como una generación que está haciendo un contenido y es muy interesante porque es desde Cuba. ujú, Claro. Para el mundo es súper interesante. ujú. Ujú. Sí, es Y verdad. no sé ustedes si Era hacían ese, ese mi- tipo era de ese- era cosas. ese mismo contenido que nosotros hacíamos. O sea, nosotros mostrábamos lo que vivíamos dentro de la isla. Ajá. O sea, ya sea lo mismo el día a día, enseñábamos una tienda, enseñábamos las calles. Ujú. Y es La todo tan realidad, particular la realidad. Exacto, Exacto. que para una persona afuera es increíble. Yo mismo exacto. los veo a veces y digo, es increíble estas cosas. Ujú. Es increíble, es súper interesante porque yo no sigo tal vez, pero he visto eso mismo. Una muchacha dice, bueno, voy a arreglar la casa. Entonces, fui a no sé dónde para buscarte cosas, las cosas más Exacto. sencillas del mundo. Ujú. Exacto, cuando vine a ver camino media Centro de Amara para comprar Pa- dos sopitas y qué sé yo, Y, y y un dos rollo de papel pepinos sanitario, sí. y un rollo de Exacto. papel sanitario. Terrible el papel Como sanitario. tú, que siempre estás buscando papel sanitario. Siempre estaba buscando papel sanitario. Bueno, eso, mi esposa, ese es el tema de Cuba, porque mi esposa es el papel sanitario. Me imagino cuando fueron. Bueno, la última vez que fuimos, no había papel sanitario. No lo veía. Entonces fuimos a buscar, qué sé yo, que si no, que están vendiendo en no sé dónde, no, que están vendiendo en no sé dónde. Tú sabes que te dice la vecina. Sí. No, hay en tal lugar. Sacar el Sí, papel sanitario sácalo. sacar el papel sanitario en. En la época sacar. Y nosotros caminando por toda La Habana buscando y no había, llegabas aquí no había, no, que llegaba aquí no había. Y mi esposa eso no le cabe en la cabeza. Pero No, el claro. gramo costaba $1. ¿Eh? El periódico costaba $1. No, Yo Periódico creo que aquí esta dominicano. gente no saben periódico. eso. No, limpiarse con periódico. Pero Eso es algo. No, aquí, bueno, antes lo sabían, no sé ahora, pero eso Ay, es sí, algo que sí, se sí, decía antes mucho de sí. ya los no tienen cubanos. fondillo Antes sí. oculto ya. Ya. No. No, me refiero que los dominicanos siempre se burlaban de eso, de eso de los periódicos, de las revistas. Mm. Tú sabes, eso es algo que uno tiene que lidiar con eso, que uno está gracioso. Está más gracioso que eso. Pero Bueno, sí, eso es así. sí, y hablando un poco más tema profesional, aunque tú tocaste eso, ¿cuál es la diferencia que tú ves entre el fútbol dominicano y el cubano? Hoy en día, Sí. bueno, Bueno, que puede ser aquí de hay antes y fútbol hoy allá mismo. no. Sí, eso no, antes mejor. Para que haya algo. Sí. No, el tema está en la profesionalidad y en la parte económica. Eso es muy importante. Tiene que haber dinero. Claro. La gente la gente tiene que percibir algo por el esfuerzo que hace. No tiene ningún sentido que yo dedique mi vida a algo y que yo esté igual o peor. Entonces en Totalmente. Cuba habían jugadores, por ejemplo, en mi equipo había un jugador que se llamaba Jaime Colomé, que está en Cuba todavía, creo. Ay, Ese es una estrella. Jaime Colomé, ese es una estrella. Y él estaba en la selección nacional desde los 18 años, tenía 30 en ese momento, que era un veterano. Pero Jaime, fuera de Cuba, hubiera sido rico jugando fútbol, porque era un talentazo. Jaime hubiera sido rico, te lo aseguro. Pero bueno, ahí jugó en Cuba, y entonces después, como entrenador, qué sé yo, ojalá le esté yendo bien. Pero el tema con Cuba es que la gente, en Cuba funciona de una forma que no tiene lógica, es ilógico. ujú. Es ilógico. La parte económica es muy importante. No, eso Ya por ahí ya. ya, claro, Pecó porque en Cuba no hay dinero. claro, Bueno, porque no hay ni formas de tú hacerlo. exacto. Porque a veces
aquí en Dominicana, y ustedes lo hablaban con Karen, creo que lo decía, Ujú, Karen, la cubana se llama. La cubana platanada. ujú. Karen decía que aquí es muy fácil hacer negocio. Sí. Exacto, sí. Entonces, eso es importante. Ujú. Entonces, en Cuba tú tienes una idea, ¿no? Ah, está prohibido, Y eso creo, no Ese es se el tema. puede. y creo que el hecho de nosotros venir de un país como Cuba yo no sé por qué, yo veo que nosotros tenemos como que una visión larga con ese tema, de que tenemos que buscar la manera de hacer dinero. Yo no sé qué vamos a hacer, pero hay que sacar dinero bajo la tierra. Sí, ¿Qué vamos a exactamente. hacer? Exacto. Y se hace. Y como este país te da esa oportunidad, lo haces. Y lo Ujú. materializas de la nada. Y de la nada montas algo. Y Claro, ese algo crece y crece y crece y se convierte en un negocio. claro. Yo creo que nosotros los cubanos, inclusive tal vez ustedes, mucho más que yo, posiblemente, porque yo tengo ya más tiempo. Pero hay como siempre, como una esperanza positiva. Tú estás aquí realmente nada te va a parar. Exacto. Ujú. Aquí te puede pasar lo peor. Y nosotros, o bueno, ustedes tal vez, para que ustedes tienen menos tiempo, dicen, sí, pero aquí lo que sea que me pase, No se yo, compara yo como con... quiera echo para adelante aquí. Me Exacto. invento otra cosa. Ujú. Aquí Ujú. no hay nada que me detenga a mí realmente. Y eso es algo muy, muy bueno Ujú. de este país. Y con nosotros, con los cubanos, como te decía, que realmente los dominicanos son especiales con nosotros. Sí, Ujú. totalmente. Y, Totalmente. y el nombre del podcast a mí me gustó mucho porque dije, ¿Qué es lo que con qué volar? ese soy yo. Exacto, la mezcla. Ese soy yo. Pero es increíble. Este invitado ha sido único porque, wow. No, pero 8 años en Cuba, República Dominicana, 30 viró, años, viró. viró. Wow. Pero sí, nada, no, la vida de un cubano realmente Sí, es complicado. siempre hay una historia. Ujú. Por eso quería saber de ustedes, porque yo también quiero saber, porque hay una comunidad de cubanos aquí grande en fútbol. ¿Serio? ¿Sí? Sí, sí, en mi academia trabajando. Oh, Uno de ellos lo traímos Nosotros siempre con estamos carta perdidos. de trabajo y todo Nosotros eso. siempre sí. estamos perdidos, así que por eso no te asombres. Y yo conozco pocos cubanos que no sean del medio De De fútbol. de fútbol. fútbol. Conozco poco, para Wow. no decir. Nosotros, gracias a todo este tipo de cosas y de situaciones, es que Eh, hemos conocido más Más cubanos. cubano, Pero exacto. nosotros éramos nosotros dos contra todo el mundo. Y ya gracias a este podcast hemos conocido, por ejemplo, aquí a quién tú eres de Nuestro nosotros, padrino. nuestro padrino. Que, Exacto. y no solo eso, sino a varios cubanos que nos han presentado a más amigos cubanos, entonces conocemos muchos cubanos. Y es algo súper chulo porque yo nunca pensé que en este país fuesen a haber tantos cubanos, la verdad. Sí. No, y realmente, si ustedes se juntan así, un grupo cubano, por ejemplo, Ujú. sí, A veces. a veces, Sí, porque sí, eso es pero sí, para sí, Pero tenemos generalmente grupo. nosotros andamos entre cubanos. pa morirse de la risa, porque por lo menos yo, mi parte cubana, no nos juntamos y se ponen a discutir y a dar alto y esto y Eso yo, te iba a Eso se decir. gozo entiende, muchísimo. ustedes nos entendemos Sí, nosotros. sí, 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 Nosotros empezamos hablando aquí y de repente no sabemos cómo, pero terminamos gritando. Sí, exacto. Y estamos No, conversando. Y y sí. estamos conversando. dando chucho a este, Wow, mira sí. este, Así y mismo. este, mira, yo Y lo que usted dando cree. chucho. Ay, madre. Él no ha perdido nada Nada, de allá. No, pues nada. te No. digo, como me mantengo, tengo mi Es grupito por eso. Exacto. y con los profesores que trabajan en Garrincha y son Es por cubanos, eso. cubanos, tienen poco tiempo aquí. Ya tú sabes, eso se ha mantenido ahí el cubaneo. Pero en el área de deporte, incluso en casi todas las universidades, en la UAS, por ejemplo, hay muchos cubanos. Cuando yo hice, Profesores. profesores, sí, yo hice un video hace poco y fui justamente a la facultad de deporte. Y nada más entrar a la vicerrectoría, había un cubano sentado, que era profesor. Aquí Así no, que, aquí hay profesores. El director de desarrollo de la federación de aquí, que es un puesto, para decir, para él debe ser el más alto. ujú. Y es Carlos Ramírez y es cubano. Oh, Wow. Aquí en fútbol Y hay aquí se estima mucho, porque a nosotros siempre nos lo dicen, aquí se estima mucho el deportista cubano. sí, sí, claro, muy sí. admirado, Sí, muy admirado. Y tiene buena reputación todavía. La vida deportiva en Cuba es otra hoy en día. Sin embargo, la Sí, reputación más o menos la mantiene porque la gente lo que se recuerda es que antes que exacto. Cuba los exacto. deportes. Realmente el deporte en Cuba está en el piso ahora mismo. Sí, no. Pero igual la reputación de la época Ujú. se mantiene fuera del país. Ah, cubanos, esos son buenos. Los profesores, buenos los profesores. Nosotros éramos voleibol, atletismo, béisbol, Béisbol.
Porque fútbol nosotros nunca fuimos tan... No, en el En Caribe. algún momento, Bolseo. no, todas las Bolseo. luchas, todas las luchas. Todo lo que, Claro, todos los no, jueguitos de las mano, luchas, todo lo que todos los fuera jueguito de jueguitos de mano, ahí estaba el cubano. Toda la pelea era el cubano. Mira, yo creo que actualmente el deporte que se mantiene es el bolseo. Ahí Ponme siempre ahí, hay una medalla de... ponme ahí. No, Mijail No, es es lucha. lucha Ah, greco. eso jugar jueguito de mano. Sí, no, pero te digo, Mijail ya se retiró, pero la greco era nuestra. Siempre. El bolseo siempre había 1 o 2 medallas de oro. Sí, y Siempre, más. eso no falla. A mí me Claro. dio mucho bochón las Olimpiadas pasadas. Para mí eso Fue... fue... Decir, ¿qué pedo, Ay, güey? ¿Tú sabes con qué yo A sufrí? mí también Ya me nos dio un pusimos poquito a de hablar de pena, ¿no? deporte. ¿Con qué yo sufrí con lo de Dairon Robles? Ay, Dios mío. ¿Qué pasó con Dairon Robles? ¿No te acuerdas? Que él, Que que se como que cambió. tocó la valla, no. Ah, que se cayó. No, tocó la valla con el pie, creo, y lo descalificaron. No, no era eso. ¿Tú no te acuerdas? No me Sí, acuerdo. él tuvo Hablé un algo tema. random, súper Sí, random. sí, no, él tuvo un tema ahí. Pero te pregunté por eso porque no me acuerdo Sí. bien qué había pasado con Dairon Creo Robles. que era que con el pie tocó la valla y lo descalificaron, pero él iba ganando. Porque Sí. él era Pero exacto ya, con ya era campeón ya. Él es sí. 110 con valla. Exacto, con valla, exacto. Él Exacto. era campeón y entonces Pero después, ¿qué pasó con él? Porque ya es porque yo como que creo... desapareció. O sea, ya Exacto. parece que él no siguió. Él es de esa época de los 2008. Sí. Y para seguir con algo random, yo me lo encontré una vez en el verano. Me lo encontré una vez en el verano, tiré un lado, ya. A Dairon. Sí, por eso me acordé. Yo tengo mis pases. Ya, No, no, volví. ya. Ya estoy Ya en todo el mundo se sintonía. enteró. Ya todo el mundo se enteró. ¿Y a Sotomayor no lo viste? No, nunca lo Ese era vi. famoso para andar en el Mercedes, Ah, de Sotomayor lo que sé es que tiene un bar en playa ya. Por eso no sé más nada. un bar. Y Mijaín, que tiene la No, finca. ese es Pero tú conoces a millonario. todo el mundo. No, Pero el lo que se deporte. Claro, el lo que deporte. se claro. conoce como Claro. popularmente, que está en la finca. Ese, que él se prepara 2 meses antes, pero después está en la finca ahí Ay. tranquilo. Ay. Ya ese se Es una retiró bestia. ese. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Fue un gran placer compartir contigo. Esperamos poder compartir en otra ocasión, conocer a tu esposa también. Y Nos nada. hemos nutrido. Nos hemos nutrido mucho de esta conversación contigo. Sí. De verdad, esto ha sido súper enriquecedor. Gracias por hacernos partícipe y contarnos tu experiencia aquí en República Dominicana. En serio, muchas gracias. Y Ahí sí, las redes. Las redes. Mis redes son Kiki Angulo 99 con Q, Kiki Angulo 99 en Instagram. Y gracias realmente a ustedes. De verdad aprecio mucho la invitación. Me encantó el concepto. Inclusive lo empecé a ver y todo, los capítulos. Y de verdad aprecio mucho que me hayan recibido aquí. Y cuentan conmigo. Ustedes saben, yo tengo muchos años aquí. Y cuentan conmigo para cualquier cosa que yo pueda también ayudarlos. Y nada, muchas gracias. Gracias. Y pues nada, mi gente, muchas gracias a todos por haber llegado hasta el final y nos vemos en un próximo episodio. Bye.